Vamos a la palabra del Señor. La base bíblica está tomada de 2 de Corintios capítulo 4, versos 1 y 2, nueva traducción viviente. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, ya que Dios, en su misericordia, nos ha dado este nuevo camino, o sea, este nuevo caminar en Dios, este ministerio, nunca nos damos por vencidos, rechazamos, o sea, decimos que no, a todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie, ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. En la segunda carta de Corintios capítulo 4, versos 1 y 2, habla y dice: por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, o sea que los que estamos aquí, que estamos en el nuevo caminar del Señor, que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor y Salvador, y estamos caminando, estamos en cumplimiento de nuestro propósito, lo hemos recibido por misericordia. Y dice, y nunca nos damos por vencidos. Esto es una declaración poderosa. O sea, nunca tiramos la toalla por cualquier cosa. Dice, rechazamos, o sea, decimos que no a todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Y no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. O sea que el mundo sabe cuando tú estás hablando verdad. El cielo sabe cuando tú estás hablando verdad. Pero también conoce cuando estás hablando lo que no es verdad. También conoce cuando estás tratando de distorsionar la palabra del Señor. También conoce cuando dices así dijo el Señor y así no dijo el Señor. O Dios me dijo y Dios no dijo nada. Tenía su boca callada. Cuando estaba meditando en el Señor para que el Señor me diera el alimento para todos ustedes, buen provecho. Muy pocos conocen los beneficios detrás de la palabra no. Y ese es el tema por el cual vamos a estar meditando en este día. Este texto habla sobre rechazar. Dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Y quiero comenzar definiendo la palabra rechazar. Y rechazar no significa nada más y nada menos que resistir a otro, forzándolo a retroceder en su movimiento. La palabra rechazar significa resistir a otro, forzándolo, o sea que no va a querer, forzándolo a retroceder en su movimiento. Y la palabra del Señor dice, así que humíllense delante de la poderosa mano de Dios, resistan al diablo. ¿Qué dice que hagamos con el diablo? Oh, que lo rechacemos. O sea, que le digamos ¿qué? Ok. O sea que debemos resistir al enemigo obligándolo a retroceder, porque él no va a querer. Por eso necesitamos ser fuertes y valientes. Una persona que no tenga el carácter de Cristo jamás y nunca va a poder lograr hacer que el diablo retroceda. Porque en cuanto se encuentre al frente de él, como no tiene las herramientas dadas por el Señor, va a empezar a hacer esto. Y en vez de retroceder él, el que está retrocediendo es usted y yo. Y dice la palabra, humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y yo sé que el deseo de la iglesia es resistir al diablo. El único problema es que no están haciendo la primera parte, que es humillarse delante de Dios. ¿Y qué significa humillación? Someterse, sometimiento, hacer lo que Dios dice, no como uno quiere. Otra definición de la palabra rechazar es contradecir lo que alguien expresa, o no admitir lo que propone u ofrece. O sea, denegar algo que te están pidiendo. Y meditando en todos estos significados, iglesia, me puse a pensar en lo difícil que se le hace a algunas personas escuchar o decir una palabra de tan solo 2 letras.
La palabra no se compone de una N y una O. Como diría el chavo, N-O, Nel. El ser humano por su naturaleza, anda constantemente en busca de los sí. La palabra sí, en muchas ocasiones, no en todas, trae una sensación de victoria, trae una sensación de ganador, trae una sensación de satisfacción. Y precisamente por buscar únicamente nuestra satisfacción, gloria al Señor, es que todos siempre estamos detrás de la palabra sí. Siempre estamos buscando lo único que nos conviene a nosotros. Cuando lo que se supone en el reino de Dios es que nosotros estemos buscando lo que le conviene a nuestro hermano. Y si todos nos propusiéramos trabajar en pos de nuestros hermanos, entonces nuestros hermanos se propusieran trabajar en pos de nosotros, preocuparse por nosotros. Por ejemplo, cuando le pedimos matrimonio a nuestra pareja, la contestación esperada es sí, acepto. Cuando éramos pequeños, íbamos a donde papi y mami y le decíamos, papi, ¿puedo ir a jugar con mis amiguitos? Usted lo único que esperaba era un sí, puedes ir. Cuando nos entrevistamos en un trabajo, damos lo mejor de nosotros esperando recibir un sí. Tienes el trabajo. O como cuando aplicaste a la universidad o tomaste el examen de la reválida, estuviste todos los días verificando tu correo electrónico esperando recibir un aceptado, o sea, un sí. Definitivamente la palabra sí puede traer una satisfacción incomparable en nuestras vidas. Pero, diga conmigo, pero debemos tener claro que esa satisfacción que nosotros recibimos después de un sí, no necesariamente es la voluntad de Dios. El que usted reciba muchos sí en la vida, no necesariamente significa que usted está caminando en la voluntad del Señor. Hay muchas veces que como padres cometemos errores con nuestros hijos. Y yo no sé si quizás a usted le ha pasado por la mente esto o quizás en algún momento se lo comentaron. Pero cuando yo estaba comenzando a criar a mis hijos, el consejo fue: no le des todo, porque en el momento en que no le puedas dar algo, se te van a rebelar en contra. No lo van a entender. O sea, no podemos darle todo. No podemos siempre aceptar un sí y decir sí como contestación. La satisfacción, escuche bien, puede ser un arma del mismo infierno para que te pierdas y para que no cumplas con la asignación que fue depositada en ti para que cumplieras aquí en la tierra. Ahora, ¿qué sucede, pastora, si en vez de recibir un sí, recibes un no por respuesta? ¿A quiénes les gusta recibir no por respuesta? Usualmente cuando uno hace una pregunta o está preguntando por algo, uno está esperando que la contestación sea sí. Casi nadie quiere que después de que usted pregunte por algo le digan no. Y fíjese, es una palabra de 2 letras. Y de la misma manera en que tratamos de evitar escuchar como respuesta un no, de esa misma manera van disminuyendo los nos en nuestra vida. Usted sabe que en el primer año de vida una de las primeras palabras que aprende el niño es a decir no. ¿Por qué usted piensa que los niños en su primer año aprenden a decir esta palabra tan corta? Porque lo escuchan demasiado. No toques eso, no toques eso, no hagas aquello, no vayas por ahí, no puedes jugar. Y escuchan tanto la palabra no que la aprenden rápidamente. Hay muchas veces que no tenemos ni que terminar la oración, solamente le decimos no. Y le hacemos así como carita para que ellos sepan por si acaso. Pero de esa misma manera en que aprenden a decir no, rápidamente la desaprenden. Es una de las primeras palabras que aprendieron. O sea, que usted pudiera decir lo que aprendieron a decir mami, aprendieron a decir papi y nunca la van a olvidar. Sin embargo, aprendieron a decir que no, pero muy rápidamente la aprenden a no utilizarla como una contestación. ¿Por qué? Porque a medida que van creciendo, el mundo le enseña a los niños a usarla cada vez menos. Tenemos que comprender que decir que sí es muy fácil. Sin embargo,
Aprender a decir que no es de valientes. ¿A cuánto se le ha dificultado decirle que no a alguien? Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres. En algún momento hemos tenido que decir que no. Proverbios 16:32 de la Reina Valera dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, el que practica el dominio propio. Decir que no requiere dominio propio. Decir que sí, no. Para usted poder decir la palabra no, como en muchas ocasiones tiene que haber una confrontación, pastora, la evitamos decir. Precisamente por eso es que el ser humano la va utilizando cada día menos. Porque decir no muestra confrontación y no todo el mundo está listo para ser confrontado. By the way, el ser humano le huye a la confrontación. Antes que todas las demás cosas, lo mejor que debemos hacer es enfocarnos en desarrollar el dominio propio en nuestras vidas. ¿Y cómo demuestro el dominio propio, pastor? Aprendiendo a decirle que no a tus propios deseos. O sea, a decirte que no a ti mismo. Para que usted pueda aprender a decirle que no a alguien más, usted tiene que primero aprender a decirse que no a usted mismo. O sea, usted tiene que aprender a decir que no a sus propios deseos, a su propia carne. Es sumamente necesario para el cristiano aprender a decirse a sí mismo que no, porque Jesús mismo nos los enseña en su palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea que el negarnos a nosotros mismos es un requisito para ser un discípulo del Señor. Él dice: si alguno. O sea, yo en esta hora, citándoles la palabra, les estoy diciendo: si alguno de ustedes quiere ir en pos de Jesucristo, tiene que negarse a sí mismo. O sea, tiene que decirse que no a sí mismo. Tiene que tener la capacidad y el dominio propio de decirle a la carne no y darle una orden completamente distinta. Por eso el salmista decía: alma mía, alaba a Jehová. Nunca podrás decirle que no a los demás si primero no aprendes a decirte que no a ti mismo. Pastor, pero ¿y cómo podemos aprender a decir que no? La llave está en Proverbios 8, verso 13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Yo lo tengo en la versión, creo que es NTV. Eso significa que si lo que vamos a hacer o decir, iglesia, no es algo bueno, o no es para bien, o no es para edificación, entonces por temor al Señor tenemos que decirle que usted siempre se debe hacer esa pregunta. Todos debemos hacernos esa pregunta. Lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a decir, ¿es para bien? ¿Edifica? Empiecen por sus cuentas de Facebook. Verifica todo lo que estás posteando. Ni un texto bíblico, ni nada. Simplemente dispara de la bagueta. Estamos diciendo cosas y ni siquiera están edificando al cuerpo. No exhortan a nadie a buscar del Señor. No exhortan a nadie a orar. No exhortan a nadie a buscar de la palabra. Simplemente lo primero que te viene a la mente, tenemos que, por temor al Señor, aprender a decir que no. ¿Y sabe qué? Esto incluye decirle que no a familiares. Escucha, iglesia, deja la religión. Incluye decirle que no a los familiares, a los amigos. ¿Y sabe qué? Y muchas veces hasta personas que se supone que solamente buscan el bien para ti. Hashtag hombres y mujeres de Dios. Muchas veces tenemos que aprender a decir que no. Porque si lo que están proponiéndote o lo que están tratando de enseñarte no va alineado a lo que dice su palabra y no le agrada al Señor, es mejor no agradarle a tu hermano que no agradarle al Señor por hacer lo contrario. Pero mucha gente está dispuesta a negociar eso, porque es que confunden la palabra amor. Confundimos la palabra amor y creemos que todo lo tenemos que hacer para agradar a todo el mundo. Déjenme y les digo un secreto. No vas a poder agradar a todo el mundo. Por más que lo intentes, no vas a poder agradar a todo el mundo. Mas sin embargo, se te hace más fácil agradarlo a Él. Es uno. Enfócate y lo agradas a Él y ya. El resto, mira,
Sencillo. Si lo que usted hace y yo hago no agrada a Dios por temor a Él, simplemente, ¿qué hacemos? No lo hacemos. Debemos entender que en cada una de esas situaciones, si en vez de decir que no, dices que sí, ¿sabe lo que estás haciendo? Pregúnteme, pastor, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo que sí al dolor. Le estoy dando entrada al sufrimiento. Le estoy diciendo que sí a la pobreza. Estoy aceptando la muerte como opción para mi vida. Cuando hago cosas que no le agradan a Dios. Cuando le digo que sí a lo que no le agrada a Dios. Ahora, la pregunta obligada es, ¿estamos dispuestos a pagar las consecuencias de no saber decir que no? ¿Estamos dispuestos a pagar las consecuencias de no saber decir una palabra tan corta como lo es la palabra no? Lamentablemente el mundo nos ha enseñado a ver la palabra no como un rechazo, pastora. Y si hay algo que los seres humanos le huyen es el rechazo. Sin embargo, nos queremos parecer a Jesús. Y olvidamos que Él mismo vivió una vida llena de Hechos 4:11. Dice, pues Jesús, a quien se refieren las Escrituras cuando dicen la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que experimentar rechazo. O sea que nos tenemos que acostumbrar a los dos, a los nos. A esa palabra de dos palabras, a esa palabra de dos letras. ¿Por qué no decimos la palabra no y no nos gusta escucharla? Porque no sabemos los beneficios que trae esa palabra. Tenemos que aprender a manejar el rechazo. En la Biblia hay una historia que habla sobre Caín y sobre Abel, en la que hubo rechazo. Ambos trajeron ofrendas al Señor, pero la ofrenda de Abel fue la única aceptada, quedando la ofrenda de Caín como rechazada. ¿Por qué quedó rechazada? Porque el Señor mira la intención del corazón, no la cantidad. Por haber sido rechazada su ofrenda, Él guardó eso en su corazón y mató a su hermano. Cuidado, iglesia, con no saber manejar el rechazo, que nos podemos llenar las manos de sangre. Hay muchos cristianos que a veces nos tenemos las manos llenas de sangre porque estamos tratando de traer al inconverso, pero estamos matando al hermano que visita con nosotros la iglesia. Estamos matando el mismo cuerpo de Cristo. El rechazo nunca viene acompañado de un sí, sino que viene acompañado de una simple palabra como lo es la palabra no. Ahora, ¿qué efecto tiene tanto el sí como el no en nuestra vida espiritual? Yo me atrevería a decirles que en el ámbito espiritual existen más beneficios en el no que en el sí. ¿Por qué, pastor? Después que usted le dice que sí al Señor, lo único que te va a mantener limpio y puro para llegar sin mancha y sin arruga delante del Señor es decir, muchos no. O sea que lo único que tú tienes que dar es un sí en tu vida. Ese sí no lo puedes pasar por alto. Iglesia, no podemos pasar por alto. Hay muchas personas que están esperando el momento perfecto, el toque que venga del cielo, muchas cosas. Yo los respeto, no hay ningún problema con eso. Pero es simple, una palabra de dos letras. Sí. Te acepto como Señor y Salvador. Después de que usted dice ese sí, todo lo demás que viene son muchos no. Muchos no, muchos. Diga conmigo, muchos no, pastor. ¿Por qué? Porque toda tu vida vas a tener que estarle diciendo que no a la tentación, que no al pecado. No son los sí los que te van a mantener limpio, sino los no. Y por si las dudas, vamos a leer un pasaje en donde describe parte de los 10 mandamientos que nos dejó Dios para que los usáramos como guía. Está en Éxodo. Voy a leer en el capítulo 20 y voy a leer algunos versos salteados. Luego Dios dijo: yo soy el Señor tu Dios que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. Y empiezan los no. No adores otros dioses además de mí. No hagas para ti ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. Otro no. No te inclines ante ellos, ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré, consecuencia, a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian.
pero mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. Próximo no. No jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Próximo no. No mates. Próximo no. No cometas adulterio. Próximo no. No robes. No sirvas de testigo falso contra los demás. No codicies la casa de tu semejante, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada de lo que él tenga. ¿Cuántos no y rechazos hubieron en ese texto? Eso es lo único que nos tenemos que acostumbrar. Aprender a decir no. Tenemos que aprender a decir que no a todo lo que no agrada al Señor. A todo lo que no agrada decir al Señor. Que muchos no juntos, ¿verdad? Mira, si cuando yo pequeño llegaba a escuchar tantos no, yo lo que decía era, pero todo es no, 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 no. Uno como que se airaba un poco, uno decía, pero no, 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 mami, todo es no. Lo que no sabía, pastora, es que todos esos no eran para cuidarme y protegerme del peligro. Los no traen como beneficio cuidado y protección. ¿Usted sabe que muchos de esos no me salvaron la vida? Muchos de los no que quizás mis padres me dieron cuando yo era más pequeño, me salvaron la vida. Hoy en día los hijos no quieren escuchar la palabra no. Nosotros tampoco nos gustaba irla. Pero era porque no entendíamos. Por eso el Señor necesita que la iglesia entienda el beneficio detrás de esa palabra. Porque el mundo te va a enseñar exactamente lo contrario. El mundo siempre te va a enseñar que debe ser aceptado. Por eso es que está ocurriendo lo que está pasando en las escuelas. Que por la aceptación, entonces ahora tenemos que permitir cualquier cosa. Haga conmigo. Gracias. Todo es válido. Si ya comprendes los no y sabes que los no son para cuidarnos y protegernos, no te molestes con el pastor cuando te diga que no. Porque así mismo como nos guarda y nos protege nuestro Abba Padre de las consecuencias de decirle que sí al pecado, así mismo somos guardados cuando recibimos los no. Realmente los 10 mandamientos están cubiertos de muchos no. Porque si nosotros no ponemos límite, nos descarriamos. Si usted no les pone las gringoles a un caballo, ¿qué le sucede al caballo? Se distrae y se desvía. Para que el caballo esté tranquilo, tiene que tener, mira, 2 gringolas. Porque si no, todo lo que ve lo distrae. Cuidado con lo que estás viendo. No vaya a ser que lo que estás viendo te está distrayendo. Cuidado con lo que estás escuchando. No vaya a ser que lo que estás escuchando te esté distrayendo. Cuidado con lo que estás tocando. Es importante que estemos claros en algo. El que peca lo hace libre y voluntariamente. Métase eso en la mente. Todo aquel que comete pecado, nadie lo obliga. Eso es una decisión, igual que la salvación. Salvarse es una decisión de aceptar al Señor como tu Salvador y mantenerte limpio. O sea, decirle que no al pecado, que no a lo que no agrada a Dios. Por eso diga conmigo, el beneficio más grande, que es la salvación, lo recibimos diciéndole que no al pecado. O sea que el beneficio más grande del que estamos predicando hoy, ese beneficio es el obtener la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes quisieran obtener la vida eterna? Gloria al Señor. Todo el que quiere obtener la vida eterna tiene que aprender a decir que no. Tiene que morir a sí mismo. Tiene que negarse a sí mismo. Tiene que aprender a escuchar y a decir que no. Uno no se puede ofender. La ofensa es la estrategia del enemigo para sacarte del propósito de Dios. Entonces, como no somos cristianos maduros, muchas veces nos ofendemos cada vez que escuchamos la palabra no. Pero el no viene para protegerte y viene para cuidarte. Usted sabe desde dónde comienza esto. Desde el Génesis. El beneficio más grande, ¿sabe cómo se conseguía, Jenny? No comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Lo siento tanto. El Señor le dijo a Adán, puedes hacer lo que tú quieras.
esto yo lo creé para ti. Haz lo que tú quieras, come de todo lo que tú quieras, no importa. Solamente te voy a pedir una cosa, no comas de ese bendito árbol. ¿Y qué sucedió? Por causa de la desobediencia, de no saber manejar un no, entró el pecado al mundo y por eso nosotros tenemos que vivir lo que vivimos. Dios siempre va a esconder los más grandes beneficios justamente detrás de la palabra no. Los más grandes beneficios los vamos a recibir detrás de un gran no. Miren lo que dice el Salmo 101, versos 2 al 5. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Mira lo que dice ahora. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. O sea que debemos prestar igual o mayor atención a las cosas que no debemos hacer y que debemos rechazar, porque esas son las que nos traen beneficios, pero no son beneficios cualquiera, hermano. Son beneficios eternos. El problema del mundo, Guillermo, es que se enfocan en tener los beneficios de aquí. Déjame ver qué yo puedo hacer para recibir estos beneficios, pero es aquí en la tierra. Y se enfocan, Pastor Gadiel, en hacer todo, pero simplemente para obtener beneficios que son temporeros. Porque todo beneficio que recibamos aquí en la tierra es un beneficio temporero. Diga conmigo, temporero. O sea que eso se esfuma, eso se va. ¿Cómo es posible que cambiemos lo temporero por lo eterno? ¿Cómo es posible que después que hayas conocido al Señor, ahora te estés dejando llevar por la carne y todo lo que ya habías cambiado, estés volviendo a hacerlo? Escucha, iglesia, que Dios está hablando. ¿Sabe qué significa eso? Pregúntame. No hubo transformación, hubo cambio. Y cambio y transformación no es lo mismo ni se escribe igual. Yo puedo hacer cambios, pero cuando yo soy transformado, esos cambios yo no los doy para atrás. Yo no vuelvo hacia atrás. ¿Cómo es posible que estés negociando con el diablo? ¿Cómo es posible? Si ya tuviste la misericordia de Dios, te abrazó, te cubrió, su compasión, su amor eterno. ¿Cómo era cuando tú adorabas al Señor? Ponte a pensar cuando tú levantabas las manos. Cuando sí había esa lucha y tú decías, Dios mío, pero qué bueno se siente estar en tu presencia. ¿Cómo es posible que yo haya vivido todas estas cosas en el pasado y yo me haya estado perdiendo de esto tan hermoso? Pero estuviste así unos meses y después volviste a decirle que sí. A decirle que sí ¿a quién? A decirle que sí a tus amistades. No tuviste el carácter para poder decirle, no quiero ir contigo a ese lugar. Pero ¿qué pasó? Fuiste a ese lugar, se abrieron unas puertas y el enemigo te hizo así, mira. Es que se va a sentir mal, que se sienta mal. Porque es que yo tengo que agradar al Señor primero. Y si lo que me está ofreciendo ese supuesto amigo, porque tú le dices que es tu amigo o tu amiga, esas son las personas que tú estás permitiendo al lado de tu vida. Esas son las personas con las que tú sales, esas son las personas con las que tú compartes, cuando compartías con los de la iglesia, pero lo fuiste cambiando poco a poco, porque es que vinieron y te manipularon y te dijeron, ¿sabes qué? Que es que no está pasando tiempo conmigo y yo no era tu mejor amigo, yo no era tu mejor amiga. Sí, tú eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, lo que pasa es que yo conocí al Señor. Sí, pero los que están en la iglesia son amor y yo también necesito de ese amor. ¿Y qué sucede? Empezamos a negociar con el enemigo. Y fuimos y aceptamos la invitación. Sí, no, si es allí, ¿no? Y tú mismo te hablas en tu mente y tú dices, mismo, tú no tienes que tomar. Tú puedes estar allí, tú no tienes que tomar. Tú puedes estar allí, tú no tienes que hacer nada malo. Porque yo tengo al Señor, pastora. Y accediste y fuiste.
Y llegaste al sitio y te sentías incómodo, pero no te fuiste. Te sentías incómodo, pero no te fuiste. No, no, porque es que yo no la quiero hacer sentir mal. Yo no lo quiero hacer sentir mal. Y te quedaste. Y lo único que se escuchaba era un... Y tú empezaste con el pie. No, porque es que yo tengo dominio propio, a mí nada me iba a cambiar. No, yo puedo estar allí. Una cervecita. No, yo no estoy tomando. No, lo que pasa es que eso no es nada, es una, no es nada. No, pero es que ya yo no estoy tomando. Me la vas a despreciar, es en serio. Está bien. Es una nada más, es una. Es un traguito nada más, es un traguito. ¿Quiere un poquito? No. Pero es un chispito nada más. No. Pero me lo va a despreciar. Beneficios temporales. Tomaste, jangueaste, te metiste de droga, le fuiste infiel a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa. Se acabó la noche. Próximo día a las 6 de la mañana. ¿Qué hice? ¿Y cómo yo voy a ir a la iglesia ahora? Nah, yo mejor no voy a la iglesia. Te alejas. Y a lo que le tienes que decir que sí, le dices que no. ¿Qué es lo que utilizamos para rechazar lo malo y lo que no agrada a Dios? Diga conmigo, la boca. Éxodo 4:11. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga. Que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? O sea que Dios es quien decide quién habla y quién no. Quién oye y quién no. Quién ve y quién no. Ahora, lo que Él no decide es lo que sale de nuestra boca. Lo que entra por nuestros oídos y lo que entra por nuestros ojos. Eso lo decides tú. Él decide quién lo hace. Tú decides si lo hace. Eso se llama libre albedrío. Diga conmigo, libre albedrío. Por eso es necesario el discernimiento de espíritus. Por eso es necesario saber discernir a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Porque aunque son palabras muy cortas, tienen unas consecuencias eternas. Las dos palabras, ya sea el sí o ya sea el no, tiene una consecuencia eterna. Porque no decirle que sí al Señor no te salva. Y no decirle que no al pecado no te limpia. No debemos ver la palabra no como algo negativo, cuando los beneficios que trae son positivos. Decir que no es negarnos a nosotros mismos. ¿Sabe a lo que tienes que saber decirle que no? A lo que puedes ver pero no debes. A lo que puedes escuchar pero no debes. A lo que puedes tocar pero no debes. El pecado se vence diciéndole no a la tentación. Tenemos que aprender a decir que no, cueste lo que cueste, Nilda. Y vuelvo y repito, iglesia, no tenga cuidado con lo que decía el texto inicial de que muchas veces distorsionamos la palabra. Aquí no se está distorsionando la palabra. Esto no es falta de amor. Porque si fuera así, esos son los mismos que piensan que la disciplina es falta de amor, cuando la disciplina es la prueba de amor más grande que el Señor nos pueda dar. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo que saber discernir. Y para poder discernir tengo que estar lleno de su espíritu. Necesitamos decir muchos no a cada tentación que el enemigo nos ponga en el camino para hacernos caer. Para Jesús poder llegar a la cruz tuvo que rechazar todas las ofertas de Satanás en el desierto. Le tuvo que decir que no a cada una de ellas. Si Jesús le hubiese dicho que sí, no hubiese podido cumplir con el propósito de Dios. Y usted y yo ni siquiera existiríamos. Esto fuera una historia completamente distinta. O sea que el mismo maestro nos enseñó a decir que no. Y el beneficio fue el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Entonces aprende a decir que no, iglesia. Dile que no a lo que tienes que decirle que no. No te dejes tentar por el enemigo. Dile que no a la tentación. Aunque te traiga una satisfacción
aprende a sacrificar esa satisfacción. Es temporera. Es temporera. Pasa la noche, pasa el día y después vas a decir, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Porque se acabó la satisfacción. La satisfacción es solamente por un periodo de tiempo corto. Muchas personas están pasando por situaciones ahora mismo, por grandes problemas. Y están metidos en esos problemas simplemente por no haber sabido decir que no. Es más, muchas personas se han afectado espiritualmente. Aquí en la iglesia, aquí. Han comenzado a desmejorar en su condición espiritual porque no supieron decir que no. Porque llegó la tentación y no pudieron decir que no. Porque no supimos rechazar una invitación. Porque no supimos decirle que no y dejamos y permitimos escuchar cosas que no teníamos que escuchar. O nos permitimos a los ojos ver cosas que no teníamos que ver. O en el peor de los casos, nos prestamos como instrumento para Satanás y fuimos a aquella boca que habló y mató al hermano o al prójimo. Lamentablemente nos esforzamos más por decirle que no a lo que el mundo nos enseña a decirle que no, que a lo que Dios en su palabra nos enseña a rechazar y decir que no. O sea, lo hacemos más caso al príncipe de este mundo que al rey del universo. Apúntalo. Hacemos más caso al príncipe de este mundo que al rey del universo. Colosenses 2, 20 al 23 dice: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿De qué nos rescató? De los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso, o sea que son temporeras. Podrán parecer sabias, claro, en el momento parece muy sabias, porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Colosenses 2, 20 al 23. Hay muchas cosas que el mundo nos enseña a decirle que no, y nos dicen no toques esto, no mires aquello, no hagas lo otro, pero de nada nos sirve. Eso solamente viene a engañarnos, iglesia. ¿Cuántos quisieran vivir una vida tranquila, en paz, con el Señor, donde uno quizás vengan los problemas y vengan las situaciones, pero uno sepa cómo manejarlas y salga de ellas rápido? ¿A cuánto le gustaría? Aprenda a decir que no. Ay, tuviste el pastor. Por favor, hermano, con todo el respeto que usted se merece, no voy a permitirle que venga a hablar de nadie que no esté aquí presente. No le di amor. Le di más amor que lo que le da el que lo escuchó. ¿Por qué? Porque por amor la estoy corrigiendo y le estoy diciendo no hagas eso, te va a morir, Dios te va a cortar. Y menciona al pastor por no usar a nadie más, pero es en contra de cualquier hermano. Y usted sabe qué es lo más triste, iglesia, que esto pasa dentro de la iglesia. Hablamos de las iglesias hermanas, de las iglesias que están tratando de levantarse. Vemos que hay una iglesia que se está tratando de levantar y la atacamos. Estamos pendientes a los posts de las iglesias a ver qué ponen para yo después poner un post y decir todo lo contrario o contradecirlo, y lo justifico diciendo con la palabra del Señor. Tenga cuidado. Dice el Señor, cuidado con aquellos que se meten con mis ungidos. Si usted no sabe, mejor mire, mucho más lindo. También tenemos que tener cuidado en la manera en que utilizamos el nombre de Dios, porque hacer eso nos puede traer consecuencias. Éxodo 27, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Pastora, ¿te gusta que te castiguen? ¿Te gusta recibir castigo? No. Y si tú sabes una forma de cómo no recibir castigo, ¿tú la tratarías? Claro, ¿verdad? Eso sería lo obvio.
Proverbios 23:13, vamos a ver cuáles son beneficios de decir que no. No dejes de disciplinar a tus hijos. No dejes. No dejes. Es que ya están grandes, ya tienen 18 años. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Va a ser hijo tuyo hasta que se muera. O hasta que te mueras tú. Es que ya es un hombre hecho y derecho. Mentira el diablo. Tú sigues siendo su padre. Es más, te voy a decir más. Vas a tener que rendir cuenta por la vida de tus hijos. Aunque tengan 60, 70 años, no importa. Vas a tener que rendir cuenta por ellos. Pero el enemigo quiere hacerte creer. No, el enemigo y se junta con tus hijos. Porque yo tengo 18 años ya. Todo lo que me dé la gana. Aleluya. Señora, no se tomen esto personal. Es más, diga, esta palabra es para mí y por mí. El Señor lo que quiere, iglesia, el Señor lo que quiere es que usted se quite de la mente el que el no es algo negativo. El no trae más beneficios que el sí. Tenemos que saber cuáles son esos beneficios para poder poner en práctica esa palabra. Pero va a necesitar de dominio propio, va a necesitar de valentía, va a necesitar de esfuerzo, va a necesitar de que dejes de pensar en ti y comiences a pensar en Él. Lamentablemente, muchos de nuestros hijos hoy no están donde están en Dios, porque como padres no tuvimos el valor de aprender a decirles no. Un no a tiempo le puede salvar la vida completa. Deuteronomio 31:8 dice: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Así que tranquilo, usted puede. Él va delante de ti. Es que no sé cómo hacerlo. Abre la boca. Dígalo, inténtelo. Cuando vengan a invitarte a hacer cosas que no le agradan a Dios, dile que no. Cuando vengan a invitarte o a hablarte algo que no edifique, dígale que no. Cuide lo que mira. Todos los no de Dios traen un beneficio eterno. Dios nunca pide algo sin darnos algo a cambio. Eso es una realidad. Nunca, Cristian, Dios te va a pedir algo sin darte algo a cambio. Todo lo que tú haces que Dios te pide tiene una recompensa eterna. Todo. Lo único que Él desea es el bien para nosotros, y eso es lo que a la iglesia todavía muchas veces le cuesta entender. Especialmente esta generación que se está levantando, que lo único que quieren es escucharse. Pastor, es que yo no necesito que nadie me controle la vida. Yo no necesito que nadie me la controle. Por eso estás como... Sin embargo, no queremos que nadie nos controle la vida, pero le estamos dando el permiso al mundo que gobierne nuestra vida. ¿Sabes quiénes gobiernan la vida de los jóvenes de hoy en día? Los juegos de video, la televisión, las series de Netflix. ¿Eso es del diablo? No, eso no es del diablo. Del diablo es el que no sabe poner en pausa eso y decirle: ahora es mi tiempo para orar. Del diablo es que tú no ores, que tú no adores, que tú no tengas una relación con el Señor. Eso sí es del diablo. ¿Ver Netflix es pecado? No, no es pecado. Pero cambiar a ver Netflix por orar o por hacer otra o adorar al Señor, eso sí. No saber manejar tu tiempo, eso sí. No le permitamos al enemigo ni al pecado que controle nuestra manera de vivir. Miren, señores, este mensaje es un mensaje que no te va a sacar muchos amenes. Por eso yo entré sin familiarizarme. Por eso entré directamente a la palabra. Porque yo sé muy bien que lo que el Señor está tratando de traer es una llave muy poderosa. Se habla de santidad, pero para poder alcanzar santidad tú necesitas saber decir que no. Se habla de limpieza, se habla de pureza, eso está tremendo. Lo creemos y lo sabemos, no lo practicamos. No estamos aprendiendo a decirle que no al pecado. No estamos aprendiendo ni estamos siendo valientes suficientes para decirle que no a aquello que no le agrada a Dios. No lo estamos haciendo. Mira lo que nos exhorta Romanos 6, 12, 13. No permitan, ¿qué dice? Que no permitamos
que el pecado controle la manera en que vivimos. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Tenga cuidado cómo se viste. Cuídese. En cambio, o sea, te está diciendo lo que no tienes que hacer primero. Dice, no permitas que el pecado controle la manera en que vive. No caigas ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Dice ahora, en cambio, entréguense completamente a Dios. Y me quiero detener ahí. Aquí hay personas que piensan que se han entregado completamente a Dios, pero están, mira, con un pie aquí y el otro pie en el mundo. Y no crea que para mí es fácil decir esto, porque son gente que amo. Son personas que yo quiero ver bien. Son personas que he aprendido a amar y los considero parte de mi familia. Pero no nos hemos entregado completamente a Dios. Aquí dice, en cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Cuando habla de todo nuestro cuerpo, habla de los ojos, la nariz, la boca, los oídos. Todo nuestro cuerpo debe adorar al Señor. Por eso debemos cuidarlo en su totalidad. ¿Y por qué el Señor insiste tanto en que nos apartemos del pecado y del mal? Porque de lo contrario no disfrutaríamos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo no puede habitar en un lugar donde haya suciedad, donde haya pecado, donde haya maldad. Por eso nos advierte Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 22. No apaguen al Espíritu Santo. ¿Quién lo apaga? Él no los está diciendo a nosotros. Nadie viene a apagar al Espíritu Santo. Somos nosotros mismos que a través de no saber decir que no, por desconocimiento de sus beneficios, que lo apagamos. ¿Y cómo yo apago el Espíritu Santo que arde en mí? Ensuciándome, trayendo suciedad a mi vida, permitiendo que el pecado sea el que gobierne mi vida, en mi cuerpo. Así el Espíritu Santo se apaga hasta el momento en que te abandona y te deja. Dice, retengan lo que es bueno. Déjame seguir. No apaguen al Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, o sea, de lo que Dios habla a través de las personas, hombres y mujeres de Dios. Sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. O sea que hay muchas clases de mal. No es una sola, hay muchas clases. Decir que no tiene muchos beneficios. Muchos beneficios. Cuando decimos que no, establecemos límites, evitando que nos sobrecarguemos con compromisos o tareas innecesarias. Escucha, iglesia. Esto es para alguien. El Señor no lo da para que simplemente se hable y se predique. Si el Señor lo está dando es porque alguien aquí no está estableciendo límites. No está evitando la sobrecarga. Estás sobrecargado, estás sobrecargada. Tienes demasiados compromisos y tareas que son innecesarias. ¿Qué evita eso? Que tengas un tiempo de intimidad con el Señor. Estás sobrecargado. Tienes cosas que no tienes que tener encima. Te estás preocupando por cosas que no te tienes que preocupar. Porque simplemente no supiste decir, no puedo. Y tu vida espiritual se está viendo afectada porque ya no tienes tiempo para orar. Ya no tienes tiempo para adorar. Ya no tienes tiempo para escudriñar las Escrituras. No tienes el tiempo. Estabas evangelizando, ya dejaste de evangelizar porque ahora no tienes tiempo. Estabas dando clases bíblicas, pero ya no las estás dando porque ya no tienes tiempo. Estabas utilizando una hora para hablar sobre la palabra con un hermano, pero ya no lo haces porque ya no tienes tiempo. Te sobrecargaste. Pon límites.
son tareas y compromisos innecesarios. ¿Por qué no te comprometes con Dios? ¿Por qué no, en vez de comprometernos con otras cosas, con trabajo, con familia, por qué en vez de comprometerme con tantas cosas, no me comprometo con Dios? Y me enfoco en no fallarle. Cuando decimos que no y rechazamos actividades que no son esenciales, podemos concentrarnos en lo que realmente importa y podemos aprovechar mejor nuestro tiempo con Dios. Usted trabaja por calendario, es extremadamente organizado. Ponga a Dios en su agenda. Decir que no a las distracciones o demandas externas nos permite enfocarnos en cumplir con la voluntad de Dios. Estamos distraídos, iglesia. Distraídos con muchas cosas que pueden ser importantes, pero no son más importantes que Dios. Usted siempre debe tener eso en la mente. Esto que estoy haciendo no es que no sea importante, es importante, pero ¿es más importante que Dios? No, ok. Entonces, si no es más importante que Dios, déjame ir entonces, me dedico primero a tener mi tiempo con el Señor, a escudriñar la palabra correctamente. Usted sabe que hay mucha gente que está escudriñando la palabra, pero lo está haciendo incorrectamente. Porque lo único que hacen es escudriñarla para buscar justificaciones para su pecado o para su manera de pensar, que no necesariamente es la manera de pensar de Dios. Pero nunca le han preguntado, pastor, al Señor, ¿y esto es lo que realmente es y lo que tú piensas? No, esto es lo que yo aprendí en un video de YouTube. Sí, porque una persona prominente, de buen nombre, lo predicó o lo enseñó y yo lo creo a ello. No a lo que el Espíritu me dice, no, eso no. No a lo que dicen las Escrituras, no, a eso no. Sino a lo que escuché. A lo que escuché en un live de Facebook, a lo que escuché en una predica de YouTube o lo que sea. Tenemos que enfocarnos en cumplir con la voluntad de Dios. A los caballeros, yo les estaba compartiendo este jueves, gracias a los caballeros que están asistiendo, a los sacerdotes, gloria a Dios. A los que no, le esperamos con los brazos abiertos todavía. Yo tengo fe. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si hay algo que usted no debe quedar, que nadie le quite, es su fe. Así que yo creo que todos van a llegar en el nombre de Jesús. Y estábamos hablando precisamente de qué es lo más importante, pastor. Y lo más importante es cumplir con la asignación que Dios me dio. Dios puso una asignación y un propósito en cada uno de ustedes. En cada uno. No hay nadie en este lugar que Dios no haya puesto un propósito. Mas sin embargo, estamos nosotros enfocados en cumplir con otras tareas y no estamos enfocados en cumplir con la voluntad del Señor. Y eso es lo único por lo cual tú vas a rendir cuentas cuando el Señor Jesucristo regrese. Fíjate que en la corte celestial se celebrará un juicio y en ese juicio se pasará la película de tu vida y en esa película usted va a ver si realmente por lo que usted fue creado y para lo que usted es bueno, que el Señor lo puso en usted, usted lo cumplió. Ahora, la pregunta es, ¿en qué estás enfocado, iglesia? Por eso la palabra establece, la mies es mucha y los obreros son pocos. Elizabeth, son pocos. No hay gente que se quiera parar en la brecha, decir, ¿sabes qué? Yo sí necesito trabajar para traer el pan a mi casa. Eso es una realidad. Mi familia es muy importante para mí, claro que sí. Pero mi propósito en Dios, eso va primero. O sea, que el Señor a mí, me llamó como pastor. Esta es mi asignación. Yo poner algo antes que ser pastor, antes que aconsejar, antes que enseñar, antes que amar, antes que restaurar. Eso estaría mal. Es muy peligroso. Porque meditaba yo en el Señor en la adoración. Y yo, Señor, qué linda se ve la iglesia. Y pensar que tú me escogiste a mí y a la pastora Yomara para traerlos a todos ellos para que con la sabiduría que tú nos des, que no teníamos, pero que a Él le plació por su misericordia, nosotros pudiéramos guiarlos. Nosotros pudiéramos a través de la palabra del Señor y de la predicación llevarlos por el camino que lleva a la vida eterna. Y yo estaba dándole gracias al Señor, la pastora hablando, demos gracias, y yo allí dándole gracias al Señor por todos ustedes. Porque realmente es un privilegio.
Es un privilegio que el Señor escoja a uno y traiga tantas personas. Y las que faltan, mire alrededor de usted, todavía quedan sillas vacías. Todavía faltan. Que nos escoja a nosotros para restaurar. Que nos escoja a nosotros para enviar a otros pastores. Mira Guachula, lo que está haciendo el Señor en Guachula. Aprender a decir que no nos da un mayor control, o sea, nos da dominio propio sobre nuestras responsabilidades, ya sea como sacerdotes y cabezas del hogar para los hombres, o como ayudas idóneas que sabiamente edifican la casa para las damas. Decir que no a veces es necesario para evitar el agotamiento físico, iglesia, para evitar el agotamiento mental, especialmente cuando te sientes abrumado por múltiples compromisos, para que de esa manera no sea una excusa para no congregarte o una excusa para atender tu vida espiritual. Aprendamos a decir que no. Trae beneficios y los beneficios son eternos. Solamente existe alguien que nunca merecerá un no por respuesta. Una persona en todo el mundo que no debiera escuchar un no como respuesta, y ese es Dios. ¿Cuántas veces le decimos que no al Señor? No le decimos que no al pecado, pero le decimos que no al Señor. ¿Cuántas veces le hemos dado un no por respuesta al que nos creó, al que sopló vida sobre usted y sobre mí? Si le decimos que sí a Él, ¿usted está listo para escuchar los beneficios que obtendrá? Salmo 103, verso 1 al 13, y con esto termino. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Empiezan los beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahí hay una lista de beneficios que debemos como iglesia y como hijos de Dios meditar en ellos.